Saludarles a los hermanos acá y también a los que están en las redes, a través de las redes con nosotros cada sábado. Hoy vamos a tener una meditación interesante, pero antes horas de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de estar en tu presencia, de poder abrir la palabra de Dios y recibir de ella esa fuente de vida, esa energía vital para ser edificados, transformados y guiados hacia la salvación eterna. Te pedimos por los hermanos aquí presentes, por los que no han podido llegar y también por los hermanos que están a través del internet con nosotros, que hasta ellos también llegue tu bendición. Quédate con nosotros ahora y permítenos ver tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar una de las bendiciones más tremendas que la Biblia nos muestra, y es la bendición de ser hijos. Realmente hay un concepto equivocado. Las personas creen que todos somos hijos. Hay personas incluso ateas que dicen que son también hijos de Dios, y como hijos de Dios pues reclaman sus derechos. Pero lo cierto es que no todos somos hijos de Dios. Hay una situación que se presenta en la Biblia donde se aclara esto. Es un maravilloso versículo que aparece después de uno muy triste. Y les invito a buscar ahí en Primera de Juan. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y en el verso 11 está el texto triste que les hablaba, donde dice: a lo suyo vino, y los suyos no les recibieron. Es decir, Jesús vino con un plan marcado, con una estrategia, con una misión, con un propósito. A través de todos los evangelios vemos cómo nada hizo que Jesús se desviara de ese propósito, y aun cuando se le ofreció por parte del enemigo a través de las tentaciones un camino más fácil, él sabía que él tenía que pasar por el camino difícil por tratar de salvar a los suyos. Pero qué triste que aquel que vino a traer un beneficio enorme a la humanidad, a los suyos, estos no les recibieron. Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros. Yo, por ejemplo, que gracias a Dios no soy Cristo, porque yo no sé cómo yo respondería ante un rechazo semejante. Imagínense que venimos acá a brindar un servicio, a ayudar a alguien, y que esa persona a quien vamos a ayudar nos cierre la puerta o nos maltrate de otra manera. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante el rechazo de la humanidad? Aun cuando la humanidad llevaba 4.000 años, cerca de 4.000 años, esperando al Salvador que los librara del pecado y de la muerte eterna. Cuando leemos la respuesta de Cristo ante esos desaires, ante estos rechazos, nos damos cuenta que Dios no tiene amor, que Dios es amor. Y todas las respuestas que Dios pueda manifestar o dar siempre van en esa dirección, en el amor. Y ahí es donde entra a jugar este versículo maravilloso que viene detrás de este chasco quizás. Y es el verso 12 donde dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Jesús no se entristece con los que no le reciban. O quizás se entristece, ¿verdad? Pero no se desanima y no desiste. Sino que si en medio de tantos rechazos, donde este mundo rebelde no quiere saber nada de Dios, hay un remanente, una minoría, y ojalá fuera el mundo entero, ¿verdad? Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo entero que nos entregó este regalo maravilloso de su Hijo, para que todos tuviesen la oportunidad de la salvación. Pero lo interesante es que después de una respuesta tan terrible, Dios dice: bueno, pero a los que me reciban, a los que decidan creer en mi nombre, les voy a dar el poder, la potestad de ser hechos
está hablando allí de poder. Cuando una persona acepta a Jesucristo se produce un cambio que no se puede explicar. Es un milagro y los milagros no se explican. El milagro de la conversión es una nueva creación. Así que en ese momento en el que tú aceptas a Jesucristo y por fe crees que lo que Él hizo en la cruz garantiza tu salvación, se produce dentro de ti una nueva creación. El mismo poder que creó todo en el principio, ahora se pone en función de crear una nueva criatura en ti. Pero aún, aunque esto ya te parezca maravilloso, hay algo, y yo diría que más maravilloso. Y es que esta característica de hijo, cuando ya somos hechos hijos de Dios, esa categoría ya no la puedes perder. Cuando ya tú eres hijo de Dios, el enemigo te puede quitar la comunión con Dios. El enemigo te puede alejar de las bendiciones de Dios. Pero tú nunca vas a dejar de ser hijo. Porque ya tú fuiste creado como hijo de Dios. Y noten algo. No estoy hablando en este momento de salvo siempre salvo. Tristemente muchos hijos se van a perder. Aun cuando ya se realizó el milagro de ser convertidos, de ser recreados como hijos. Quizás un texto que muestra claramente esto lo podemos encontrar en la parábola del hijo pródigo, que estudiamos hace unos sábados atrás. Hay un texto en medio de toda esta parábola donde se muestra una teología clara. Y viene directamente de la declaración del Padre que simboliza a Dios. Cuando el Padre recibe a ese hijo, a esa cosa que venía, a ese rebelde, a esa inmundicia, sucio, deshecho, arruinado, no solo monetaria, económicamente, sino física y moralmente estaba arruinado ese muchacho. El Padre manda a hacer fiesta y quizás los criados estuvieran perplejos diciendo, ¿por qué hacer fiesta? ¿Por qué recibir a esta basura que ha llegado y necesitamos regocijarnos? Y en el verso 24, el Padre lo explica claramente donde dice, porque mi hijo. Noten que el Padre no dice por qué este traidor, por qué este rebelde, por qué esta basura ha regresado. Ahí se muestra claramente que el enemigo le pudo quitar a este muchacho la comunión con su padre, puso distancia entre ellos, le arrebató todas las bendiciones que el padre le había entregado, pero aún así, en las condiciones en que estaba regresando, todavía era reconocido como ¿qué? Como un hijo. El mismo hijo sabía que había perdido ese derecho. Él llegó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me llames más hijo, no me trates como un hijo, no merezco ser tratado como un hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Pero aún así el padre hizo un grupo de acciones con este muchacho y ahora declara que es necesario hacer fiesta porque mi hijo, y miren cómo continúa, muerto era. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué está declarando el padre aquí? Este muchacho, que es mi hijo, que fue hecho hijo mío, estaba perdido, aunque era hijo. Así que salvo siempre salvo, no es una teología verdadera. Pero lo cierto es que no podemos perder la condición de hijos. Es triste ver que hay muchos hijos hoy que están en caminos de perdición. Y ojalá pudieran escuchar este mensaje para que como el hijo pródigo y para que como nosotros también regresar a casa de su padre en esta tarde. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Y ahora lo confirma cuando sigue declarando. Se había perdido. ¿Quién se había perdido? El hijo. El hijo estaba perdido mientras estaba en aquella otra ciudad derrochando las bendiciones que Dios les había dado.
se había perdido, pero ahora ha sido hallado. Y entonces fue que los criados comenzaron a regocijarse. Cuando entendieron esta declaración del padre y cuando comprendieron el amor tierno del padre que no se resiste a perder a uno solo de sus hijos. Ahora aquellos que estaban presenciando este evento se dan cuenta de la magnitud del Padre, pero también de la enorme bendición que constituye ser hechos hijos de Dios. Eso es algo que debe dolerle en el corazón al enemigo. ¿Se imaginan ustedes? Él debe regocijarse en que apartó a uno de los hijos de Dios. Pero lo que queda muy claro en ese texto es que los hijos de Dios, en el momento en el que vuelvan en sí, como volvió este muchacho, y decidan regresar al Padre, serán recibidos como hijos, no como jornaleros. Porque ya el proceso de la nueva creación fue efectuado en ellos. Parece triste la actitud de este muchacho después que recibió tanto. Pero qué glorioso, qué maravilloso el amor de Dios cuando es capaz de recibirlo arruinado y tratarlo como lo que es, un hijo. Quizás en la Biblia hay una experiencia más triste todavía que esta del hijo pródigo. Y es la experiencia de David con uno de sus hijos. David tuvo algunas esposas y tuvo muchos hijos de estos matrimonios que tuvo. Pero por causa del pecado de David, el profeta había profetizado que la espada iba a entrar dentro de su familia y el dolor y el sufrimiento los iba a alcanzar. Y ahora resulta que un hermano viola a su propia hermana. Y el hermano de esa muchacha mata a su hermano. Tienen que irse lejos, porque el pecado siempre nos va a llevar lejos del Padre. Parece como que este muchacho había perdido la condición de hijo porque había matado al propio hijo de su papá. Pero lo cierto es que el general Joás hace una estrategia conociendo el corazón amante de este padre y los reconcilia. Y David es capaz de perdonar a este muchacho y recibirlo nuevamente como un hijo. Ahora, ¿cómo vivirías tú si después de haber actuado tan mal, eres nuevamente recibido como un hijo? Seguramente tu comportamiento al ver el amor de tu padre te obligaría o te llevaría a la obediencia, al amor recíproco, a ese amor divino. Pero este muchacho no le bastó con eso. Ahora empieza a conspirar contra su padre. Ambicionaba el trono. Y se paró en la puerta de la ciudad y cada vez que las personas venían a buscar justicia, él empezaba a exclamar: ¡ay, si alguien pudiera permitirme hacerle justicia a sus casos! Y allí las personas dijeron: ¿qué puedes hacer por nosotros? Imagínate, era un príncipe, era una autoridad como quiera, era el hijo del rey. Pues empezó a impartir justicia y de esta manera impidió que el pueblo se acercara a David a recibir justicia. Le estaba robando la gloria a su padre. Pero no paró allí todavía. Ahora se consigue, porque como hizo justicia, pues se ganó adeptos. Y ahora logró armar un grupo de personas que lo seguían. Y ahora les hace una propuesta terrible a esos amigos. Les dice: miren, yo quiero sublevarme contra mi padre y quiero que ustedes me ayuden a matar a mi padre. Oiga, estos amigos eran unos tremendos sinvergüenzas. Porque yo no aceptaría una propuesta de esa manera. De ninguna manera matar a alguien es algo honroso ni permitido por la ley de Dios. Pero todavía si tú me dices: hay una persona extraña que me dañó, ayúdame a vengarme, todavía no sé si en algún momento, pues, de esa falsa justicia humana yo lo acompañaría. Pero que alguien venga a mí y me diga: oye, ayúdame a matar a mi padre, yo le diría: mira, mejor arréglense ustedes, entre ustedes que son familia, a mí no me agarres para ese plan.
Porque es algo muy feo, muy sucio. ¿Cómo te voy a ayudar a asesinar a tu propio padre? De hecho, yo no podría confiar y seguir a alguien que quiere conseguir mis esfuerzos y mi amor para una empresa semejante. Porque si ese es capaz de matar a su padre, también cuando yo le estorbe en sus planes, pues también lo va a hacer conmigo. Así que de ninguna manera yo apoyaría a alguien, pero estas personas eran tan sinvergüenza como el hijo. Y así Absalón pues formó un ejército y se levantó contra su propio padre. Pero es increíble la actitud de este padre David. David era un guerrero, ya estaba un poco viejo, es cierto, pero David era un guerrero probado, un general con unas estrategias además guiado por Dios. Yo estoy seguro que si David enfrenta al ejército de su hijo, además tenía un ejército bien preparado, de valientes, capacitados en la vida de la guerra. Yo creo que Absalón no tenía ninguna opción frente al ejército de David. Pero aún así el padre, en su inmenso amor para con su hijo, y todavía yo cuando digo su hijo, mi mente dice, ¿qué hijo de qué? Si era un traidor sucio que se robó la gloria y que ahora lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero aún así, David dijo, yo no puedo combatir con mi hijo. Colocó la corona allí en el trono y se retiró para que su hijo viniera en paz y ocupara su lugar, todo lo que ambicionaba. El muchacho humilló a su padre, incluso acostándose con una de sus esposas, sus concubinas. Eso era una humillación. En aquellos tiempos hacer eso era como humillar a lo sumo a su papá. Y David huye con el corazón roto, pero decide mejor huir. Es triste la condición de este padre como está sufriendo. Todavía en el camino hay uno de la familia de Saúl que sale a gritarle horrores. Y Joab saca su espada y dice, ¿por qué le permites a este perro muerto que venga a gritarte así? Déjame matarlo. Y todavía David dice, no, tranquilo. Si mi hijo me ha hecho aquello, es claro que este hombre, que es incluso de otra familia, pues me diga todas estas barbaridades. Y quién sabe si Dios ha permitido esto para que yo escuche y cambie, porque todavía este padre amante no veía en los errores del hijo, sino veía en algo he fallado yo y Dios quiere seguramente corregirme. Vean qué cosa interesante. Hasta dónde el amor de este padre, que no ve defectos en su hijo, sino que prefiere buscar en su corazón, hurgar allí, a ver en qué ha fallado él. Y luego pues se retira. Y pasados unos días, se reúnen sus oficiales, valientes y aguerridos, y le dicen, mira, ha llegado el momento de parar con esto ya, hay que acabar con esto. De hecho, nos enteramos que viene tras de ti. Esto hay que pararlo de una vez, porque no podemos estar huyendo tampoco toda la vida. Necesitamos enfrentar a Absalón. Y David entendió que era cierto. Además, ya él había vivido demasiado tiempo huyendo por causa de Saúl en su juventud. Y dijo, yo ahora en la vejez no estoy apto para volver a pasar por lo mismo. Esto hay que resolverlo de una vez. Y le dice, está bien, estoy dispuesto. Yo iré con vosotros. Dice allí en el capítulo 18 de Segunda de Samuel, en el verso 2. Mas el pueblo le dijo, no, tú no vas a venir con nosotros. Y ahora le dan una estrategia, pero ellos no querían que David fuera porque conocían el amor de este padre para con su hijo. Pero le dan una estrategia y le dicen, mira, no vengas con nosotros porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Y entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Convencieron a David para que no participara, porque sabían que a ese traidor todavía David tenía un corazón tan grande que lo podía perdonar. David en toda su vida
cuando analizamos su historia, es un símbolo de Dios, porque muestra el amor de Dios. De hecho, el mismo Dios lo reconoció como un hombre conforme a su corazón. Así que lograron algo importante sus soldados cuando dijeron, mejor quédate y nosotros pelearemos por ti. Pero ahora, cuando David decide obedecer a sus líderes, a su pueblo, todavía le hace un pedido increíble. Y aparece en el versículo 5 del capítulo 18, segunda de Samuel. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, sus tres generales más valientes. Y ahora le pide, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Van a ir a una guerra. El otro viene con malas intenciones. Y todavía David le pide a sus tres generales, por favor, si ustedes me aprecian a mí, traten benignamente a mi hijo. Ahora, de estos tres generales, el que se encuentra con Absalón es Joab. Y es algo interesante, porque este Joab fue el que hizo todo un diseño, un plan, para que David perdonara a este mismo muchacho. Si este muchacho tuvo una oportunidad con su padre, fue gracias a la intercesión de este Joab. Y ahora Joab se siente ofendido, se siente traicionado, porque hizo de todo para que este muchacho pudiera estar con su padre. Y ahora este muchacho le falló. Y Absalón se encuentra con él. Estaba colgado del pelo allí de unos árboles. Y es interesante la declaración que hace Joab ahí en el versículo 14. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. ¿Qué dice Joab? Conmigo no vas a hallar gracia. La gracia para ti se acabó conmigo. Claro, con su padre no se había acabado. El padre todavía quería que lo trataran benignamente. Pero aunque se lo prometieron a David, Joab, ya este muchacho había llenado la copa con Joab. Y Joab le dice, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos que traía en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo, lo que estaba era colgando de su pelo. Y 10 jóvenes escuderos de Joab los rodearon y encima lo hirieron para asegurarse. Fíjense, con 3 dardos en el corazón, ¿quién puede vivir? Pero todavía Joab no estaba convencido. Dijo, estos 10 jóvenes ahora, cada uno con su lanza, acábenlo, para asegurarnos de que este sinvergüenza está muerto. Ahora cuando este hombre muere, Israel se fue huyendo y él toca la trompeta para que no sigan persiguiendo al pueblo, porque él no quería hacer una matanza. Todos estaban rebeldes contra David por causa de este que había muerto. Y ahora el pueblo dejó de perseguir al ejército de Absalón porque el propósito ya estaba cumplido. Pero hay algo interesante. Esta era una noticia buena, esta era una buena nueva, porque esto era la victoria del justo David y de sus ejércitos ante el rebelde. Y ahora hay más, hijo de Sadoc, es decir, Sadoc era un sacerdote. Este muchacho era un aprendiz de sacerdote, se estaba preparando para el sacerdocio. Viene delante de Joab y le dice, son buenas nuevas. Así que yo correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Es decir, este muchacho que estaba preparándose para el sacerdocio quería darle la noticia a David, pero había un propósito. Es que este muchacho era amigo de David. Este muchacho conocía el corazón de David. Y él dijo, es necesario darle la noticia de una manera que David no se le rompa el corazón. Porque este muchacho amaba a David. Pero ¿qué pasa? Que Joab tenía miedo.
Joab dijo, cuando este muchacho de alguna manera diga que ha muerto Absalón, David quizás responda de una manera negativa por su dolor, se llene quizás de ira y mate a este muchacho y David caiga en un pecado terrible porque es un sacerdote el que va a matar. Y ahora viene Joab y le dice, no, hoy, precisamente hoy, no es bueno que tú lleves las buenas nuevas. Las llevarás otro día. Hoy no darás la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Le está diciendo, la situación es grave. Si tú vas con esa noticia puedes morir. ¿Y ahora qué hace Joab? Llamó a un extranjero. Porque dijo, si David mata a alguien, que mate a un extranjero, no que mate a un sacerdote. Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que tú has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y salió corriendo. Entonces Ahimás, el hijo de Sadoc, al rato de que el etíope ya se había ido, volvió a decirle a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. ¿Por qué quería él ir detrás del etíope? Y Joab le dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premios por las nuevas? Ya el otro va muy adelantado. Pero este muchacho quizás quería suavizar. Cuando el etíope le diera la noticia cruda y real, él quería suavizar para que el corazón del rey no se rompiera de dolor. Pero hay algo interesante. Dice que el extranjero es el etíope. Los que hemos seguido por mucho tiempo las Olimpiadas, vemos que los corredores más veloces y más fuertes en carreras de larga distancia en el mundo son etíopes precisamente. Nunca tú has escuchado a alguien de Israel que gane una maratón, pero sin embargo aquí hay uno que sí la hubiera ganado. Porque él insiste, porque le dice, no importa cómo sea, yo voy a correr. Juan le dice, pues está bien, pues corre. Y dice que David estaba sentado entre las dos puertas. Y dice que Ahimás salió corriendo por la llanura y pasó delante del etíope. Sí, iba a tal velocidad, era tanta la pasión de este muchacho por llegar primero que el etíope, para preparar el corazón de David, que pasó al etíope. Y dice que David, que estaba allí en la ciudad, estaba en la atalaya, el vigía estaba allí atento, y luego dio voces y lo hizo saber al rey, viene alguien. Y el rey dijo, si viene solo, es un mensajero, buenas nuevas trae. Y en tanto que él venía acercándose, vio en la atalaya a otro que corría y dio voces a la atalaya del portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, ese también es mensajero, no hay problema, si son dos hombres nada más, no hay nada que temer. Ahora el atalaya volvió a decir, me parece que el correr del primero es el correr como de Ahimás. Era alguien conocido, el muchacho era conocido. Hasta por la forma de correr la distancia lo conocían. Y se parece a Ahimás, el hijo del sacerdote Sadoc. Y entonces David dice, bueno, pues ese es un hombre de bien. Así que déjenlo llegar, no vayan a disparar una flecha, porque este es un hombre de bien, es nuestro amigo. Dejémosle llegar. Y entonces Ahimás dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que se habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Bendito Dios que te ha librado y te ha devuelto el trono que él mismo te ha entregado. Y el rey podía haber hecho una fiesta, podía haber gritado de felicidad por esta maravilla, y sin embargo, hace una pregunta. Era lo que más le importaba y le preocupaba a este rey, más que el rey, a este padre. Y el rey le dijo, verso 29, ¿y el joven Absalón está bien?
Y ahora hay más, sabiendo que tenía que dar una pésima noticia. Le dice, mira rey, yo vi un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Yo vi un tumulto allí y sé que hubo una victoria para ti, pero realmente en sí no sé qué pasó con tu hijo. Y el rey le dijo, pasa y ponte aquí al lado. Y él pasó y se quedó de pie. Y luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que hablan o los que se habían levantado contra ti. Y ahora el rey le dice al etíope o le pregunta la misma pregunta que le hizo al hijo de Sadok, hay más. El rey entonces dijo al etíope, ¿y el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió crudamente, como aquel joven, como está ese joven ahora mismo, ojalá que estén todos los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. ¿Qué le estaba diciendo? Tu hijo ha pagado por su rebeldía, tu hijo está muerto. Y cuando David escuchó esa palabra, David ya no pudo celebrar la victoria. Dice la escritura que se turbó, se entristeció, se deprimió a tal punto que fue triste ver esa escena. Yo me la imagino. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo de camino hacia ese lugar decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío? Estaba deshecho el rey. Vean qué cosa interesante, cómo se muestra el amor de Dios en la persona de este padre. El hijo era un miserable traidor, un usurpador, un asesino. Y ahora cuando muere, David ya no puede festejar la victoria. David no solo se entristece en su corazón, sino que estaba dispuesto a haber ocupado el lugar de su hijo y haber muerto en lugar de su hijo. David no pudo hacer eso, pero Dios sí lo pudo hacer. Aunque es el texto que utilizamos al principio, el primer texto que leímos en Juan, decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fuimos tan rebeldes y traidores que no les recibimos. Aún así Jesús siguió estando dispuesto a morir por cada uno de nosotros. David no pudo morir por su hijo, pero Jesús sí pudo morir por cada uno de nosotros. Cuán grande es el amor de Dios, que aun cuando fue rechazado, vituperado, imagínense solamente en la cruz, aquellos que le gritaban. ¿No has puesto a pensarte en esos que estaban gritando quiénes podían haber sido? Podía haber sido algún ciego al que él le dio la vista y ahora vino a ver cómo lo crucificaban. Algún paralítico que él sanó, ahora vino corriendo y a lanzarle rocas y piedras allí. Quizás aquel que tenía un espíritu mudo y que él sanó, ahora también estaba dentro de esa turba gritando, crucifíquenle. Pero aún así, las únicas palabras que salieron de los labios de Jesús fue, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Yo estoy feliz de morir por cada uno de ellos. Después de haber analizado estos textos que hemos compartido hoy, yo creo que vale la pena que tú medites
en tu condición. Y si todavía tú no le has recibido, y si todavía tú no crees en su nombre, tú deberías tomar esa decisión en este mismo instante. Porque esa decisión es la que te va a convertir en un hijo. Y ya no importa las decisiones que tomes en el futuro. El enemigo podrá arrebatártelo todo, pero no te podrá arrebatar la condición de hijo. Jamás el enemigo podrá arrebatarte todo el amor que Dios tiene para sus hijos. Es importante que tomes esa decisión hoy, porque de esa decisión depende tu salvación. Ya de que caigas luego en el futuro, que te apartes, esa es otra historia. Pero recuerda que también tienes la oportunidad de regresar como el hijo pródigo y ser recibido siempre como un hijo. Pero hoy es el día de tomar la decisión. Hoy es el día en que tienes que decirle al universo: yo creo en Jesucristo y lo que hizo en la cruz. Yo le quiero recibir en mi corazón. Y entonces tendrás a tu disposición no solo las bendiciones de Dios, sino ese amor infinito que no se cansa, que no se rinde, que siempre va a estar buscándote allí donde vas para traerte con lazos de amor al camino de bendición y de salvación eterna. Vale la pena ser declarados hijos hoy. ¿No lo creen ustedes? Yo sé que la vida es difícil. Yo sé que el mundo te está presentando obstáculos para que tú no te acerques a Dios. Pero tú no te rindas. Ven a Dios, porque es la única manera que tenemos para resolver nuestros problemas de ahora, en la actualidad, y de nuestro destino eterno. Él quiere recibirte hoy como un hijo. Dios te bendiga. Vamos a escuchar un canto en esta hora. Es el 184. Y después vamos a tener una oración de consagración para que Dios nos reciba como a hijos a los que nos pongamos de pie y sellemos nuestro pacto con Él.